Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tu wa shan hat karau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai pika spurana inhana waya tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antiran wainshwai viernes hoy sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naraira yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na wayu spui kana horu tayatawa ka spurana inhana waya Tuyaray, Washa Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Ananya Nanguaya. Antes Shihia Bushua. La EPS indígena Anas Guayú informa a la población sobre la importancia del no consumo de tabaco, considerado mundialmente como una amenaza para la salud y el medio ambiente. Nos acompaña Laura Luna, enfermera y jefe de salud pública de Anas Guayú, para hablar de sus efectos nocivos. EPSI Anas Guayú, porque yo me ya can pushwa, so pana tuyare akonha katawak. Kahamin, kashia in tuyare, antrin ayuris pa mas pushwa. Sokaitu, Ashaña Tuma, Laura Luna, enfermera jefe de salud pública Suru, Anas Guayú, Spurajitu Haisau, Tuante Katsunaje, Akonja. El tema de la semana. Hehoru tu putu han hat karau so semana katu. ¿Qué enfermedades se pueden desarrollar si se consume tabaco, ya sea que sea un fumador pasivo o activo? Tu parahat kasakira. Casa Guayú tuyare gayuri ante Katsunaje, Akonja Tabaco. El humo que inhala un fumador pasivo es 5 veces más potente en monóxido de carbono y en nicotina y alquitrán que la persona activa que está fumando. Un fumador pasivo expuesto a este humo durante 1 hora puede inhalar la cantidad equivalente de 2 a 3 cigarrillos, lo que le va a producir una irritación nasal de los ojos y de las vías respiratorias. Puede producirle tos y flema. Si esta persona se mantiene en un consumo pasivo del humo de cigarrillo, tiene un 20 a un 30% más de riesgo de padecer una enfermedad del corazón y cáncer de pulmón. Además, las mujeres tienden a disminuirse su fertilidad, tienen mayor riesgo de tener abortos prematuros y espontáneos y de producirse hemorragias durante el embarazo y complicaciones en el parto. Una persona activa fumadora tiene un alto riesgo de padecer cáncer de pulmón, cáncer de laringe, enfermedades cardíacas y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Anu hoshikto akonjaka. Wane Guayú ekaichiare no utpan, ekaichi akonjurin, purania in tuyare, apan tu, sumusanka tuyare tabaco. Pura ayuri ni antus tuyare, nure romuin. Tu monóxido de carbono, monaka hotamasi tuyare, nicotínica, hotamasi guanuruilu, sananjetia. Hotamatashi chiare, akonjushkai. Pura tuyare, ayuri niaya. Hamusa wane Guayú, tuyare, wane hier, tu skonhunin utpa, wanepia, pura tuyare machón, pura tuyare, ayurin sain, ayurin tuyare, spushwa, serero, pana, sananjetu akonja, hotamasi shiaya, pura tu, suhutirin, wanasma y polun. Hotamatashi chiare, akonjuikai, pura cáncerin tu, Nsosco, cáncer tu numurakat, watasari tu anulu antinhat kasananya tu yare akonhuluka, para tu kakuan nine, mus tu yare sanik karhoro tu hintutko.
El dengue es una enfermedad viral transmitida a través de la picadura del mosquito infectado Aedes aegypti. ¿Dónde se crían los mosquitos? En cualquier recipiente que almacene agua y se encuentra en la intemperie, como las llantas, albercas, floreros, canecas, latas y bebederos de animales. ¿Y cuáles son los síntomas? Fiebre, pérdida de apetito, brotes en la piel y dolor de cabeza, articular, muscular y detrás de los ojos. ¿Cuáles son los signos de alarma? Si presenta dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, sangrado de nariz, encías y diarrea, usted debe acudir al médico inmediatamente. Por eso es muy importante fortalecer las medidas de prevención, como tapar los recipientes con agua, lavar las albercas, eliminar las llantas, usar repelentes y cambiar regularmente el agua de los floreros y bebedero de los animales. EPS Indígena Nas Wayuu, juntos gestionamos salud. Tudengica wanayuri antirustumamei hariwasain. Optimisisha epiha surubanaturayarai yanta kalaira tanque marraja ines pabanatuetieka. Tuyares purwatuha isau antismatu Apua mio ais nore wayus tuma ais nki ais nari rupana kashas ni chi rupana musung wale moyo wana swansantu dia ekaichi ale ayuri stuma dia hirahera mata male no ichacha hi piaru mus sanik tu EPSI anas wayumna. ¿Los seres humanos pueden fallecer por el consumo del tabaco? ¿Cuáles son esas razones? Anu horu wana asakira. Nawayuka nainu eshis por octo en minkanakon tabaco. Claro que sí. El tabaco mata más de la mitad de las personas que lo consumen. Cada año más de 8 millones de personas fallecen a causa del tabaco. Más de 7 millones de estas defunciones se deben al consumo directo del tabaco y alrededor de 1.2 millones de personas son consecuencia de la exposición de este humo, fumadores pasivos, según datos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué se deben estas muertes? Porque el humo de tabaco produce cáncer de pulmón, cáncer de laringe, hipertensión arterial, enfermedades coronarias como angina o infarto del miocardio, accidentes cerebrovasculares, trombosis, hemorragias, embolias que llevan a la persona a fallecer. 8 millones stuma tuyare akonhaka. Shia sanani hetia akara 1 millón cerro mun. Octus stuma tuyare na utpawa na konhushikan. Kasananhe sananhe tuyare no tintu ayurika stuma yaina na utpa na wayueke tu akonhi wanepia. Musne kituyare Organización Mundial de la Salud manaka kashien anahin sa wanepia. Kasan wayu oktin ananhe wan wayu wanasma tuyare amoro urinia suru banatayare spia kalhoro anya ayuri. Kas wayu tu ayawata na kananhe sananhe tuyare cáncer kan. Sananhe cáncer sunaintra ni ichi sunai numura katsin renai tuyare presión alta manaka stumarihuna. Hota matasi horo tuane trombosis manaka hemorragia tuyare kashahare ni chirupana shia sananhetia octacatoma wayu. La influenza es una infección vírica que afecta principalmente las vías respiratorias altas, de fácil transmisión y rápida propagación. Causa complicaciones de importancia e incluso la muerte. Se deben vacunar contra la influenza a la población infantil de 6 a 23 meses, gestantes a partir de la semana 14 de embarazo, población mayor de 60 años y con diagnóstico de riesgo y el talento humano en salud que labora en urgencias y hospitalización. Vacúnate y vacuna a los tuyos contra la influenza Cepa Sur 2022. En Maicao, acércate a los puestos de vacunación en las IPS Azocabildo, Ayulépala, Caraquita, Herejería y Súpula. Un mensaje de la EPS Indígena Anas Wayuu. Shunui ekar homa uria hout karmai mayen sire rupna wayu stum sanai mesusoso tasamura rupna tu awala khamats mat sanken wayu mama asar wayu stuma mayen mats otta octus rut kapa homa kun hirpan ha uyu kan ai piroin ken sibia mashki puna me kashi otani puno eke poroin piench me semana ni puro otana rayu ai piroin ski no uyu se kare ayuri namana etashi no pistar na urgencia homa kun hirpa hiakana kate influenza nakat purat ket shunui so huya ket 2022 ya mai ko rut Tamakun Herekat IPS Azocabildo Ayure para Caraqui Terjerio Taspura Wayu Sanai Kimente EPSI Ketanas Wayu Hia Kanotoe Kanachaire Shuafue Paspurana.
Y por último, ¿fumar causa adicción? Anu ane asaki raka. Hamus tu ya respiran conjuring chingwane wayu. Claro que sí, el fumar es adictivo. Los cigarrillos tienen una sustancia química llamada nicotina. Esta sustancia química se inhala a través del fumar estos cigarrillos, ingresando hacia los pulmones. Cuando ingresa a los pulmones pasa al torrente sanguíneo y llega de esta manera rápido al cerebro, generando unos efectos placenteros, alcanzando su nivel máximo a los 10 segundos después de haber inhalado el cigarrillo. Estos efectos placenteros son muy temporales, ya que pasan con rapidez. La brevedad de este ciclo impulsa a que la persona que fuma, a las personas que les gusta fumar, quieren seguir fumando para poder mantener estos efectos placenteros. Y de esta manera así evitan los síntomas de abstinencia, que son irritabilidad, el deseo de consumir el adictivo, depresión, ansiedad, el déficit cognitivo y de atención, trastornos del sueño y aumento del apetito. Eka tu yarai, que kira hiesta con haka. Kahamun, que es buena tu yarai, nicotina, menos aguata suru para tu yarai, shakar wan wayu wanasman con. Tia, antes un kilo muy. Yare hech kiara, minka tu yarai, numa, sana nohri nukomun, chuntu inumuy. Siasa tia, akon hamatashin chukwa. Akon hamatashin chukwa, stumatu yarai, suru panshan shaka. Surui panki, hotta matasi aminkatu, nohorui, tu yarai, nkonhuinka, para tu hashicheinia, para tu yari muhuinain, que tu yarai, eken pehewa, que nohorin tunken stumatia. Lo que usted debe saber. Anu ane kasi tu hanya tau horu maunaya. Usted debe saber que en este momento nos encontramos en alerta en salud pública por el surgimiento de dos enfermedades emergentes, la hepatitis aguda grave de origen desconocido en niños, que ya se confirmó el primer caso en Colombia y de la cual la Organización Mundial de la Salud ha reportado 650 casos en el mundo. En América Latina ya son 30 casos detectados en países como Argentina, México y Panamá, además del caso ya mencionado en nuestro país. Los síntomas tienen que ver especialmente con la coloración de algunas partes del cuerpo, como la piel, la parte blanca de los ojos, el interior de los párpados, las palmas y plantas. También se acompaña con cambio en la coloración de la orina y de la materia fecal. En esos casos, la persona debe consultar al médico y debe hacerse un diagnóstico diferencial que incluye identificar si esa hepatitis es grave. La otra enfermedad que ha surgido es la viruela del mono, que no tenemos casos en Colombia, pero que se ha presentado brotes a nivel mundial. EPS Indígena Anasguayú, juntos gestionamos salud. Maut punaya, sulu Colombia, antes wanegwanari rojaket. Kasachi sonori hepatitis aguda menos. Mate haure he warishia, otosena intepich, ya Colombia es waneshi. Shiasa tu yarai, Organización Mundial de la Salud menaka, skhi rachik 650 spa makats bushwa. Maut punaya, sulu Latinoamérica, eipa 30 squaipa. Tepich cariro. Ante nanay chaya Argentina, México, Tamasi, Panamá. Hotamasi holo shaya. Hamas purastania usana shiantia. Otosana tuyare shiratin, tuyare natapana tepichkan. Es pura tuyare, shisho hoin tuskasuras kano. Hotamatasi tuyare, spana hapus spana wui. Hotamatasia, suanaha holo tuyare sokot nashira. Hotamasito na una panca. Minka erwane kasae que minka tia hruhain. Hunira tasanai mi médico na te piche que antin anai wanarukan. Musun hotamatasi es horo waneya. No horo panja ya Colombia tia. Chira mono menos otros chavata panamauria. Pe exploración teri wanai minka no horo hruhin shiwai. Musun waremo yoni waira mi hushwa.
Muchas gracias a Luis Fernando Hernández, traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes de Olímpica Estéreo por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día. Anaya Guatrasmin, jefe Laura Luna, Jotamatasi, no muy mangajai, son que suru Guayuna que te doy a la puchka, Namui Napushua, na apa hishikana sopkaitu. Hiakana Hotamushi, Wayakana, Howasha, Wanepia, y tus Wakwai porque es plananya na waya. Mustasanika EPS ahí, Anasu Wayu. Errahira buena, Waya, apa hira bueno, Wanaiku, so en el viernes, Karena.